Estamos en contacto con Lascano, como decíamos. ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días. Buen día, Antonio, ¿cómo te va? Si me podés subir un poquito el retorno, te voy a escuchar mejor. Ahora le pedimos al operador si puede subir el retorno. ¿Allí nos escucha mejor? Sí, escucho mejor. Gracias por atendernos. Bueno, ha sacado un comunicado el Sindicato de Prensa de Rosario solidarizándose con tu situación. Leo textual: las expresiones acusatorias contra el periodista Hernán Lascano provocaron un profundo malestar, no solo en Lascano, sino en el conjunto del gremio, que ve cómo se expone un trabajador de prensa que busca información y brinda opiniones, en este caso sobre un tema de profundo interés público y que conmociona muchos ámbitos de la provincia. Es largo el comunicado, pero se solidarizan con tu situación. Yo estaba sentado al lado, casi al lado tuyo, obviamente estamos separados por el coronavirus, pero no pude entender bien cómo venía la situación. Explícala, por favor, si podés, para entender más lo que pasó en esa conferencia de prensa el día lunes. Bueno, ustedes saben que a raíz de la acusación que ha recibido de parte de dos fiscales, el senador Armando Traferri, el argumento defensivo que más se ha esgrimido de parte de su defensa, de su defensor José Luis Vázquez, ha sido que la acusación que deriva últimamente de la presentación en una audiencia imputativa del ex fiscal Ponce Asad, que como sabemos está imputado por recibir coimas, por pertenecer a una estructura, digamos, que medra con el juego clandestino y por eso mismo preso. Lo que había dicho Ponce Asad es que Traferri también participaba de esa estructura, digamos, que tenía beneficios políticos de eso, y el argumento defensivo, decía, es que todo esto se trata de un complot generado contra el senador de San Lorenzo. Dice la defensa, gestada fundamentalmente por el ministro de Seguridad Marcelo Saín, que es claramente, de manera manifiesta, un adversario interno, un adversario político de Traferri, y que muchas veces ha investido contra los senadores. También de parte este complot del fiscal general, de la fiscal regional interina y de los dos fiscales que participan en esta investigación. Lo que dijo Traferri cuando empezó la intervención, su descargo en la conferencia de prensa, es que lo que denomina una maniobra en su contra empezó el 21 de septiembre del año pasado, y citó y leyó partes de un artículo que escribí yo, que es un artículo de esa fecha, en Aire de Santa Fe, en donde 3 meses antes de que asumiera Perotti, yo revelaba algo que era bastante evidente para quien tomara contacto interno con, digamos, el gobierno que se estaba conformando, que es que Perotti estaba evaluando por qué opción de seguridad se iba a inclinar, dado que tenía dos modelos, el título era algo así como 2 modelos en pugna para ocupar el Ministerio de Seguridad. Y lo que decía en esa nota era una cosa que es muy sabida, digamos, por quienes siguen la vida interna del PJ, que es que ahí, digamos, estaban empulseadas 2 grupos, uno, digamos, que tiene una mirada más conservadora sobre la seguridad. Yo mencionaba allí, no me acuerdo si en la nota, pero es claro, estaban otras personas que fueron funcionarios de seguridad en su momento, como Carlos Carranza, como Ángel Baltusi, pulseando para un lado, y el grupo, digamos, que terminó finalmente ocupando la cartera, que fue Marcelo Saín. Yo lo que señalaba es que Traferri tenía, digamos, un fuerte rol en este grupo, y lo que hacía era decirlo en base, digamos, a la consulta de múltiples fuentes internas del Partido Justicialista. Lo que hizo Traferri en ese momento al leer esa nota fue como señalarme, digamos, o dejarme pegado de alguna manera a esta suerte de conjura o complot que él, digamos, dice que hay en su contra y que lo han llevado a esta situación. Entonces, en el momento en que me tocó preguntar, yo me acerqué, lo quise hacer con respeto, con delicadeza, pero quise justamente señalarle que no había absolutamente nada de eso, que yo había hecho un trabajo periodístico, y obviamente que era una cosa completamente desmesurada y absurda señalar que
digamos, por haber hecho una nota periodística que era legítima, que tenía que ver con información y con interpretación respecto a lo que estaba pasando y finalmente pasó, se me pudiera colocar en ese lugar, lo que me pareció injusto. Claro. No, asimismo, si pensemos negativamente, digamos, si se tratara de una operación, vos estás en tu derecho de escribir lo que vos quieras, digamos, porque te prima la libertad de expresión, mientras no lesiones los derechos de terceros. Ahora, vos no te considerás, dentro de una pregunta tonta, digamos, pero no te considerás un periodista operador, digamos, te considerás un periodista que hace su trabajo. Mirá, yo creo que nadie te va a decir eso, soy un periodista operador político. Yo realmente, a ver, vamos a trazar la distinción. Yo soy un periodista que muchas veces en notas firmadas, es decir, de manera legítima, intervengo, digamos, introduciendo justamente, digamos, mi opinión sobre el contexto político en el cual se desenvuelven los hechos. Eso es algo que hacen, no sé, desde Horacio Berbisky hasta Eduardo Feynman, o te podría decir, desde España hasta Berbisky en Argentina. Sí, editorializás sobre los hechos que tienen lugar en la realidad, digamos. Sí, no sobre todos los hechos, pero hechos que tienen que ver por ahí con política o con cuestiones penales, donde justamente en los conflictos se entrecruzan miradas distintas sobre el mundo y la vida, digamos, uno trata de dar cuenta, con el límite de hacerlo de una manera objetiva y, para decirlo, como lo dicen en el barrio, no canchereando y no guitarreando, sino en base, digamos, a información verificada, que es a donde tiene que apuntar el trabajo periodístico. Lo que pasó acá es que, digamos, yo no sé si lo recordás, pero el senador Traferri dijo que había que ser responsable con la información, que había que ser objetivo, y expuso toda una suerte de, digamos, de decálogo de elección del ejercicio de la ética periodística, y es ahí donde yo intervine, digamos, más fuerte, señalándole una cosa que fue una recriminación. Él descarga su enorme peso, históricamente, el peso de su influencia, para intervenir para que determinados materiales, determinadas miradas que lo afectan personalmente, que afectan sus posiciones en conflictos, no hayan salido en el diario en el que trabajo. Una situación que quiero aclarar también, y no hice en la conferencia de prensa, digamos. Hoy no pasa así. El diario La Capital, por lo menos en relación a la cuestión Traferri, donde ustedes habrán visto todo lo que tiene que ver con este conflicto, ha salido de manera abundante. Pero se lo quise decir porque me pareció completamente inaceptable y una situación, digamos, que asumo lo que digo, me pareció cargada de un te coartaban la libertad de expresión, eso es lo que quisiste significar. Básicamente lo que me pareció es, sí, o sea, digamos, situaciones que tenían que ver con Traferri, lo dije en la conferencia, salían tergiversadas, distorsionadas o solamente con la voz de su punto de vista. Pasó, por ejemplo, cuando denunciaron a 4 senadores por delitos de malversación de fondos o enriquecimiento indebido en relación al manejo de los subsidios que reciben en el Senado. Pasó cuando justamente Traferri fue el abanderado de un proyecto para quitarle a los fiscales, a la justicia, mejor dicho, al MPA, la potestad disciplinaria sobre los fiscales que justamente estaban investigando senadores, ¿no? Todo en ese momento pasó también con todo lo que tuvo que ver con el trámite de la designación del ex fiscal regional Patricio Serjalo y preso, donde más allá de que lo niegue Traferri, él tuvo una decisiva gravitación en que se produjera esa designación. Por tanto, digamos, dado que fui aludido personalmente, dado que se señaló una nota mía, me sentí, digamos, en la necesidad de hacer esa aclaración porque me pareció una desmesura. Bueno, y entiendo que en su momento no debes haber denunciado esto porque siempre está el temor a perder la fuente laboral cuando uno está en relación de dependencia, ¿no? Pero hubiera estado bueno que en su momento sí podrías haber hecho público esto para ver cómo era el manejo o el presunto manejo del senador Traferri.
Sí, mira, cuando uno, es interesante lo que decís, porque eso tiene que ver, digamos, a cómo son los contextos en los cuales se desarrolla, digamos, la producción y la difusión de noticias, tanto en los medios privados como en los públicos, ¿no? Digamos, la producción noticiosa y lo que se divulga es siempre el resultado de una transacción, y esto no es ninguna novedad, donde, digamos, pesan y mucho los poderes formales y los poderes de hecho, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que cualquiera que me conoce sabe que históricamente en los ámbitos que corresponden, yo pertenezco, soy afiliado al sindicato de prensa, estas discusiones cuando se producen este tipo de atropellos, este tipo de cuestiones ilegítimas, han sido planteadas, pero digamos, uno no es un héroe, uno es un empleado en relación de dependencia que, digamos, se debate todo el tiempo entre la cuestión del deseo de informar legítimamente, idóneamente, en relación, digamos, a lo que uno cree es su trabajo periodístico, bueno, más o menos idóneo, uno intenta que sea idóneo, y el hecho de que uno es un empleado, de que vive, digamos, del trabajo, que depende los porotos de justamente tener a fin de mes el sueldo producto de ese trabajo que se hace, ¿no? Uh-huh. Y en esto quiero ser claro, digamos, eso es una situación, digamos, que bueno, que es de mucha tensión, que es un debate que produce angustia, y frente a eso lo que te puedo decir es que uno da la disputa de la manera que puede en un contexto donde las fuerzas son dispares, donde a veces justamente podés, en base a la fuerza que lográs, imponerte. Uh-huh. Hoy día todas estas noticias están saliendo, y otras veces los contextos para que las noticias salgan son más difíciles. En los medios comerciales grandes las cosas son así, y muchas cosas que pasan adentro de los medios, muchas peleas que se dan en las redacciones, obviamente no salen a la luz porque son cuestiones de disputa interna, ¿no? Claro. Pero pasan. Uh-huh. Sí. Ahora, no me interesa la vida privada, nunca hice periodismo en la vida privada, pero me interesaba preguntarte si tenés algún tipo de relación con Saín o no, cómo es la relación, si es que la tenés. Sí, tengo relación con Saín, y es ni más ni menos que la relación de tipo periodística que cualquier periodista que trabaja en un medio destacado mantiene con un actor importante, digamos, de la función pública. Te puedo decir más, a Saín, o sea, porque no tengo ningún problema en admitirlo, yo a Saín lo conozco, creo que la primera entrevista que le hice fue en el diario La Capital en el año 1999, y fue a raíz de un seminario que él vino a dar a Rosario, poco después de que él estuviera afectado a la intervención que produjo el entonces gobernador Duhalde en la policía bonaerense, ¿te acordás? A raíz del asesinato de Omar Cabezas. Claro. Implicó, digamos, un proceso de depuración de la policía bonaerense, que es la mayor fuerza de seguridad del país, muy grande. En ese momento el secretario de Seguridad o el ministro de Seguridad había sido León Arslanian. Le hice una entrevista sobre eso y quedé en contacto con él, pero mi contacto, digamos, se restringió a cuestiones que tenían que ver con miradas, él es un académico, profesionales sobre el mundo de la seguridad pública, ¿no? Y de la criminalidad. Cuando él vino a concursar a Rosario, yo lo conocía, él me había invitado a presentar un libro de él, que se llama El Leviatán, que es justamente sobre la policía bonaerense aquí en Rosario, creo que fue en el año 2008, uh-huh. Y después retomé el contacto, ya te digo, digamos, a nivel de fuente, cuando él concursó en la provincia para ser director del organismo de investigación. Mi relación con él es la relación que puedo tener con un montón de otros funcionarios o de personas, digamos, que un periodista busca para dar información, pero, digamos, yo no soy amigo de Saín. Tengo simplemente una relación de conocerlo, claro, como conozco a tantos otros. Finalmente, te lo pregunto como periodista, como analista, que analizás profundamente la realidad de lo que pasa en materia policial, judicial, ¿qué es lo que está pasando con Trasferri y para dónde puede derivar, si es que se puede dar algún pronóstico, digamos, de para dónde puede salir esta situación tan particular, ¿no?, que estamos viviendo en Santa Fe?
Mirá, que hay evidentemente una disputa política contra Traferri, independientemente de este trámite penal, es una cosa completamente evidente, ha pasado y se ha visto a partir del rol central que Traferri ha tenido en procesos como, por ejemplo, y que creo que se han mencionado en la conferencia de prensa. ¿Te acordás? La tramitación del presupuesto 2019, donde Traferri y los senadores votaron del lado de Miguel Lifchit cuando venía el gobierno, un gobierno de otro signo político. También cuando se trató la ley de emergencia económica, que contra lo que dijo Traferri en la conferencia de prensa, un actor central para que no saliera la emergencia económica que pedía Omar Perotti en enero pasado, a días de haber asumido el nuevo gobernador, digamos, si eso no prosperó, si naufragó, fue porque justamente tuvo mucho peso para eso el propio Traferri. Bueno, pasó también ahora, digamos, se dio su gravitación cuando vetaron o cuando sacaron sin debate y sobre tabla dos leyes que claramente, independientemente de que no son leyes malas para mí, pero claramente el efecto político era ir contra el ministro Saín. Entonces hay una cuestión claramente política, pero también acá hay una cuestión penal que no solamente tiene que ver con los dichos de Ponce Assad, sino, y eso lo veremos en la audiencia imputativa venidera contra Peiti y Serjal, que probablemente sea esta semana, implica que se ha acopiado evidencia que señalaría, según dicen los fiscales, que bueno, el senador Traferri está de alguna manera implicada en esta estructura de recaudación ilegal a partir de casinos clandestinos, de unos 300 casinos clandestinos que ha dominado el empresario Leonardo Peiti en la provincia. Nosotros tendremos que ver de qué calidad son esas pruebas que los fiscales dicen tener. Me parece que es importante recordar que estos fiscales vienen teniendo mucha eficacia y validación de sus investigaciones de parte de distintos jueces del Colegio de Jueces, investigaciones diversas sobre criminalidad compleja, vos lo sabés, han investigado la estructura de negocios y de violencia de Esteban Alvarado, también la de los monos, también atentados a jueces, también el atentado al casino que justamente deriva en finalmente, digamos, toda esta trama que saca de su lugar al fiscal regional y que ahora implica el pedido de desafuero para Traferri. Lo que quiero decir es que son fiscales que hasta ahora vienen siendo bastante exitosos en el manejo de sus investigaciones y que dicen de manera manifiesta que tienen prueba contundente contra Traferri, así que habrá que verla. Me parece que, bueno, Traferri es una figura central de la política santafesina y que toda la política, digamos, retiembla en este momento, justamente porque no es un actor marginal quien está siendo acusado. Me parece que tienen que pasar los días y que veremos, digamos, cómo sigue esto. Te agradecemos el contacto, Hernán. Bueno, muchas gracias a vos. Adiós.